Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Libres de culpa. La mayor bendición que un ser humano pueda recibir de parte de Dios es sentirse libre de toda culpa y perdonado de sus pecados. Antes de confesar nuestro pecado teníamos un gran peso, una gran falta de paz interior, pero cuando lo confesamos y lo reconocemos ante Dios y nos apartamos de él, del pecado, Dios nos lo quita ese peso de encima, nos libera de la carga del pecado, somos libres de toda culpa. El Salmo 32, que es un cántico de alegría, tras la liberación de un gran sufrimiento, todo pecado conlleva sufrimiento, todos nos hemos visto en alguna situación similar alguna vez en nuestra vida, así que es fácil entender lo que el salmista David declara en el Salmo 32 que hemos dicho, versículo 1, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, la persona a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, o sea, el sumamente malo, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Hermanos, es un gozo y una alegría para aquellos a quienes Dios les perdona la desobediencia cuando quebrantan y violan su palabra, sus mandamientos y estatutos, a aquellos que son librados de la culpa y de las consecuencias del pecado gracias a su arrepentimiento. Es también un gozo y son bendecidos aquellos a quienes el Señor borró el sentimiento de culpa que produce la desobediencia, que produce el pecado y que llevan a una vida de santidad y de transparencia. Muchos, dice el salmista, son los dolores y el sufrimiento de las personas malvadas, pero el amor y la misericordia inagotable de Dios rodea a los que confían en él. David declara: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Felicidad y gozo cuando nos sentimos perdonados. David fue alguien que fue perdonado muchas veces por Dios, de ahí que el propio David declara que la persona cuyo pecado es perdonado es bienaventurada, es feliz y es muy bendecida. No hay pecado ni ningún pecador que reconozca su pecado ante Dios que Dios no pueda perdonar. Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, explica las condiciones necesarias para recibir dicho perdón. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta, se aleja de ellos, alcanzará misericordia. ¿Qué ocurre, por tanto, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, pero aún nos queda sentimiento de culpa? Si seguimos teniendo sentimiento de culpa, es porque nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, está detrás de todo esto, porque quiere impedir que vivamos en victoria. Si realmente pedimos perdón y nos arrepentimos de una manera sincera y genuina, debemos tener la plena seguridad de que hemos sido perdonados por Dios. Seremos libres de culpa y por tanto saldremos vencedores. Pablo, refiriéndose a Satanás, nos advierte que no debemos olvidarnos de sus trampas y sus maquinaciones y que no le dejemos que nos tome ventaja. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, Pablo, hablando sobre la necesidad del perdón, nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, que Satanás no se aproveche de nosotros, puesto que debemos conocer, ya conocemos sus maquinaciones malignas. Un verdadero creyente que conoce la Biblia sabe de las mentiras, trampas y maquinaciones de nuestro enemigo el diablo. Debemos, por tanto, siempre escuchar la voz de Dios y no las mentiras de Satanás. El diablo va a usar quizá una mala experiencia, un mal momento, algún mal recuerdo, quizás palabras de personas con malas intenciones para acusarnos y quitarnos la paz. También usará enseñanzas que parecen bíblicas y que parecen verdad, pero que en realidad no están de acuerdo con la palabra de Dios. De ahí la necesidad de que todo creyente
tenga el don del discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, y también conocimiento de la palabra de Dios, para poder distinguir entre lo malo y lo bueno, o mejor, entre lo bueno y lo que parece bueno. Todas estas tretas y acusaciones de Satanás no nos pueden afectar si estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 nos dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Recuerda, mediante nuestro arrepentimiento el peso de la culpa del pecado es quitado, y como David nos dice, el que ha sido perdonado es bienaventurado, es feliz, está lleno de bendición. Esto significa que el peso de la culpa es quitado porque Jesucristo cargó con nuestro pecado, pagó nuestra deuda, no hay nada que pagar, y esto es un gran motivo de gozo. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, eres un hijo de Dios y has sido justificado por Él. Has sido declarado inocente. Escucha por tanto la voz de Dios y rechaza las mentiras de Satanás. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.